Capítulo 9. ¿Qué precio tiene la inmortalidad? Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. En la mañana del noveno día después de la traición de Aizen, Ishida miró hacia la puerta cuando Ichigo entró en la habitación con el Yakuzo y el Akama del Shinigami. En uniforme, Kurosaki. El Kinki estaba leyendo en su litera superior, esperando que los otros dos terminaran de vestirse para poder ir a desayunar. ¿Tomaron tu camisa para lavarla?, respondió Ichigo mientras se ponía la cadena roja sobre el torso. Hay dos más en el alféizar de la ventana. Los terminé anoche. Gracias. Sin embargo, voy a estar entrenando después del desayuno. Simplemente se romperían. Ichigo acababa de recibir la respuesta de Renji a la mariposa infernal que Anataro le había ayudado a enviar a la sexta. Renji había accedido a reunirse con él y mencionó que invitaría a Ikaku porque no se había soltado en mucho tiempo. Ichigo no estaba seguro de lo que quería decir Renji, pero no tenía objeciones. ¿Así que ahí es donde fuiste? Es donde he estado pasando la mayor parte de mi tiempo libre, Kurosaki. Así que no fue por Ichigo movió una mano en la vaga dirección de la habitación de Ukitake. Es todo historia antigua, y no soy sentimental. Fue una curiosidad momentánea, nada más. La mirada de Ishida estaba estudiadamente fija en la página que tenía delante. Ah, bueno. Ichigo se pasó la mano por el cabello y finalmente decidió soltarlo. Sabes que te respaldaremos, ¿verdad? Hagas lo que hagas. Ishida permaneció en silencio durante varios segundos antes de mirarlo y levantar una ceja. Te aseguro que no lo necesitaré. Ichigo resopló. El bastardo estaba bien. No importa. ¿Por qué estábamos hablando de esto otra vez? Los labios de Ishida se contrajeron ligeramente. Sí, bastante tonto, ¿verdad? Ichigo agarró su cuchillo cuando salía por la puerta. Ishida saltó de la litera para unirse a él cuando Orihime llegó con un vestido nuevo, también cortesía de la juerga de costura de Ishida, y los tres se dirigieron a desayunar juntos. Ikaku miró alrededor de la caverna de entrenamiento subterránea, con las cejas levantadas. ¿Quién diablos hace algo como esto? Al menos es solo un espacio vacío arriba de aquí. Ichigo aterrizó ligeramente detrás de Renji y Ikaku. El que está debajo de la tienda de Getaboshi tiene que violar los códigos de construcción. El vicecapitán resopló en acuerdo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que necesites entrenar contra un Bankai? Ichigo cruzó su cara con su mano izquierda y tiró. Frente a él, ambos Shinigami se pusieron rígidos, sus manos aterrizaron automáticamente en las empuñaduras de sus espadas. Ambos habían estado presentes en la conferencia de espada y habían visto su imagen con la máscara varias veces. Sin embargo, las imágenes no los prepararon para la realidad. El Reiatsu de Ichigo, que fluía constantemente a su alrededor como una cálida corriente oceánica, se volvió más oscuro, más poderoso e inequívocamente hueco. Décadas de entrenamiento y cada instinto les decía que a sus espaldas había un enemigo, y los instaba a atacar instantáneamente. Como uno solo, se obligaron a relajar sus agarres sin dibujar. Cuando se dieron la vuelta, Renji murmuró. Advierte a un chico, ¿quieres? Lo siento. Ya no podían leer sus expresiones faciales, y era un poco difícil escuchar las emociones en sus ecos, pero tenían la clara impresión de que no estaba particularmente arrepentido. No les mostré el resto de la pelea con Ulquiorra. Eso llamó instantáneamente su atención. Las especulaciones se habían extendido entre los capitanes más jóvenes y los vicecapitanes sobre lo que realmente había sucedido. La mayoría de los rangos superiores sabían que Yamamoto y su vicecapitán, al menos, habían observado la derrota de Ulquiorra. Sin embargo, a diferencia de la mayoría del resto de las imágenes de Ichigo, la única copia de esa pelea en Soul Society residía en Yamamoto, quien se había negado a publicarla. ¿Vas a mostrarnos? Preguntó Ikaku. No. La voz de Ichigo volvió a sonar monótona mientras pasaba junto a ellos hacia el centro de la habitación. Nunca. Y no tengo el proyector de todos modos. Renji pensó que se rompería. Detrás de él, Renji negó con la cabeza a Ikaku y articuló te lo diré más tarde. Ichigo continuó. Después de que me golpeó en el pecho con un cero, me volví loco, me volví completamente hueco y lo destrocé. Renji levantó una ceja tatuada. ¿Y? Necesito hacer eso de nuevo. Sin volverme loco. Así que necesito entrenar. ¿Quieres convertirte en un hueco? Renji preguntó con incredulidad. Ikaku se encogió de hombros, más optimista sobre la perspectiva de lo que probablemente sería cualquiera que no estuviera actualmente en el 11º. Él está bien. Casi nunca he visto a Taicho tan alegre. Sin embargo, si lo hiciste por un cero en el pecho, no sé si podremos ayudarte.
No quiero convertirme en un hueco. Ichigo no tuvo ningún problema en admitir que los avatares de su poder eran correctos. ¿Realmente, quién lo haría? El anciano piensa que eso podría cambiar si necesito el poder de mi resurrección lo suficiente. Solo usaré mi máscara, no soltaré mi espada. La última vez dijiste que una resurrección era como un Bankai, ¿verdad? Ikaku desenvainó su espada y la golpeó contra el final de su vaina. Crece, Osukimaru. Aúlla, Sabimaru. La hoja de Renji se extendió en segmentos mientras, junto a él, la espada de Ikaku se alargaba en la naginata de su forma inicial de Shikai. Más o menos. El encendido es el mismo, de todos modos. ¿Estás listo? Ichigo se puso en una posición de guardia en preparación. ¿Eso significa que cuando te pones la máscara, es como cuando sueltas tu Shikai? El tercer asiento continuó su línea de pensamiento. Ichigo giró su espada, permanentemente en el primer lanzamiento, y dejó que la luz destellara a modo de ilustración. ¿Cómo diablos voy a saber? Renji resopló y Ikaku negó con la cabeza antes de terminar. Se siente como si te volvieras el doble de fuerte. Así que básicamente estás agregando el poder de otro Shikai a lo que tienes sin la máscara, ¿verdad? Dado que cuando usó su máscara en Bankai, su poder también se duplicó al menos, Ichigo estaba bastante seguro de que no era así como funcionaban las matemáticas. Realmente no. Renji sonrió, llegando a donde iba Ikaku con su línea de pensamiento, y sin escuchar realmente a Ichigo. Entonces, el doble del poder de un Shikai, contra dos Bankai. Ichigo parpadeó. ¿Eh? Al unísono, los dos hombres lo apuntaron con sus armas y sus auras de batalla estallaron. Bankai. La máscara evitó que los dos hombres vieran la sorpresa en el rostro de Ichigo mientras miraba a Ikaku y finalmente juntó varios de los comentarios crípticos de Renji. Sin embargo, no tenía idea de por qué Ikaku lo mantuvo oculto, o por qué Renji pensó que Ikaku se lo había contado. Entrecerró los ojos, mientras sus respectivas nubes de viento y polvo se despejaban y vio las tres armas de gran tamaño que componían el Bankai de Ikaku por segunda vez. Osukimaru los había manejado en la lucha contra Ikaku cuando estaba bajo el control de Muramasa, al igual que Sangetsu no Osan una vez luchó contra él con el Daito negro de su yo más joven. Extrañamente, Ichigo nunca se había preguntado por qué la lanza había cambiado de forma. Ichigo decidió que nunca admitiría que no lo sabía. En este momento, solo haría que la sesión de entrenamiento fuera más efectiva. Ichigo se pasó la mano derecha por los ojos y luego sintió su máscara después de que su visión se oscureciera. La visera no estaba colocada sobre los ojos como había pensado que estaría. Oye, ¿cómo se ve esto? ¿Vas a luchar contra nosotros a ciegas? El Bankai de Renji se enroscó a su alrededor, e Ichigo pudo sentir la cabeza esquelética de la serpiente elevándose por encima de sus cabezas, preparándose para atacar. ¿Por qué la gente sigue preguntando eso? Sí, tengo que entrenar. ¿Cómo se ve mi máscara? Blanco, dos franjas hacia abajo y una nueva franja cruzando donde estaban los ojos, resumió Ikaku brevemente. Empezó a girar la hoja del hacha gigante con ambas manos mientras los otros dos segmentos de su Bankai giraban a su alrededor y el dragón tallado que Ichigo no podía ver empezó a llenarse lentamente de luz roja. Vago perezoso, Renji sabía lo suficiente sobre las limitaciones del Bankai de Ikaku para tomar la iniciativa cuando la presión espiritual de su amigo comenzó a aumentar lentamente. Abrió la pelea enviando la cabeza de serpiente directamente a Ichigo, quien atrapó la mandíbula abierta con su espada vertical. Ichigo fue empujado a través de la mitad de los campos de entrenamiento antes de sostener sus pies y empujar contra los dientes descubiertos de la serpiente. Cuando el dragón en el arma de Ikaku alcanzó una cuarta parte de su capacidad, Renji retiró su serpiente y la envió azotando hacia Ichigo desde un lado, lo que lo obligó a saltar hacia atrás repetidamente mientras el cráneo golpeaba a la fuerza las rocas de la sala de entrenamiento para seguir a su objetivo. ¿Vas a seguir bailando, Ichigo? Renji gritó burlonamente. En respuesta, Ichigo saltó alto en el aire y envió tres guadañas negras de energía a las articulaciones de la serpiente que lo seguía, sin decir el nombre del ataque. Io Sabimaru se rompió en una colección dispersa de vértebras que cayeron al suelo de la sala de entrenamiento con un estrépito. El brillo en los extremos de los fragmentos era visible a través del polvo cuando los huesos comenzaron a levitar y volver a unirse. Renji se rió. Eso no va a funcionar, Ichigo. Sus articulaciones están conectadas por mi Reiatsu. Separé las secciones intencionalmente para esquivar tu ataque. No puedes cortarlas. Lo sé, idiota. La voz resonante vino directamente detrás de él. Renji se congeló, con los ojos muy abiertos.
Cuando comenzó a girar, el borde romo de Sangetsu se detuvo contra su cuello. Vigila tu espalda. El Shinigami saltó y envió su banca y albizard ahora visible a través del polvo que se asentaba. Ichigo lo cronometró con cuidado y dio un paso rápido hacia un lado para agarrar la melena roja de la cabeza de serpiente con su mano izquierda, montándola como ya lo había hecho en el fragor de la batalla varias veces. ¡Loco bastardo! Renji lanzó a Io Sabimaru alto en el aire para tratar de desalojar a su pasajero mientras Ichigo gruñía, casi perdiendo el agarre. En respuesta, Ichigo apuñaló a Sangetsu en las articulaciones entre los huesos de la cabeza de serpiente, dándose 2 asas en lugar de una sola. Los ojos de Renji se agrandaron. Mierda, Getsuga tenso. La explosión de energía oscura, ahora con nombre y con un poder considerablemente mayor, atravesó la cabeza de serpiente, separando la mandíbula del resto del cráneo y el cráneo de las vértebras. Toda la serpiente se derrumbó cuando Ichigo aterrizó suavemente en el suelo con pedazos de hueso cayendo como lluvia a su alrededor. Una vez más, la serpiente se reformó, pero esta vez, cuando las piezas se volvieron a conectar, hubo un retraso notable entre la unión de las articulaciones. La serpiente trató de levantarse, se derrumbó y finalmente logró retorcerse de nuevo cuando la parte delantera se elevó ligeramente por encima de la cabeza de Renji. Ichigo frunció el ceño detrás de la máscara. ¿Qué ocurre? En lugar de responder, la pelirroja envió a la serpiente tras Ichigo una vez más. Ichigo esquivó el golpe, que fue más lento ahora que la mitad de la serpiente no podía levantarse del suelo, y golpeó la articulación de 2 vértebras debajo de la cabeza. Se partió, y la cabeza quedó en el suelo con chispas rosadas que la conectaban con el cuerpo aún móvil. En lugar de levitar la cabeza de la serpiente para volver a conectarla, Renji giró el cuerpo hacia la cabeza desconectada, conectándolos físicamente. Con un tirón, Io Sabimaru volvió a enroscarse a su alrededor mientras permanecía de pie en el centro, respirando con dificultad. ¿Es solo la segunda vez que lo usas? Ichigo pensó de nuevo. Renji había peleado con Byakuya, y acababa de salir del hospital hacía 3 días, probablemente lo era. En el futuro, el vicecapitán claramente había hecho un entrenamiento serio antes de ser asignado al mundo de los vivos. ¿Y qué? Renji todavía estaba sudando por el esfuerzo que le había costado usar su Reiatsu para reconstruir la serpiente. Ichigo le dio la espalda al tercer asiento esperando pacientemente. Ikaku nunca había sido un hombre que interfiriera en una pelea 1 a 1. Eventualmente podrás controlarlo por más tiempo, y podrás disparar un camión de energía y usar el Reiatsu entre las articulaciones para atar cosas. Lo siento. No hemos terminado. Dolido por la implicación de que había sido sobreestimado, Renji logró enviar a Io Sabimaru una vez más. Ichigo ni siquiera se molestó en usar su espada para bloquear, solo atrapó uno de los colmillos en sus manos y se preparó. Gruñó, luchando contra la presión, antes de tirar de la cabeza hacia un lado y golpearla contra el suelo. Tómate un respiro, Renji. Ikaku apuntó las armas en sus manos a Ichigo. Casi me alegro de que te hayas enterado. Quería probar esto desde que escuché que habías comprado Bankai. Entonces, ¿por qué no lo usaste en nuestra primera pelea? Hubieras ganado fácilmente entonces. Ichigo sabía que Ikaku había pensado que iba a morir, pero aún no había soltado su espada por completo. Eso requirió determinación. O estupidez. Porque es un secreto. Obviamente. De lo contrario, le contaría a la gente sobre eso, y luego querrían promocionarme o algo así. Ikaku cargó contra Ichigo, blandiendo tanto el guandao de gran tamaño en su mano izquierda como la pala en su derecha hacia Ichigo, quien atrapó las armas con la hoja de su espada. Se esforzaron el uno al otro por un segundo antes de que Ikaku sonriera y encendiera su Reiatsu, empujando hacia adelante. Los ojos de Ichigo detrás de su máscara ciega se abrieron en un gesto involuntario de sorpresa cuando los bordes de las armas de Ikaku comenzaron a cortar el borde de Sangetsu. ¡Mierda! Instantáneamente se soltó y saltó hacia atrás, pero Ikaku había estado esperando el movimiento y saltó tras él con un grito, blandiendo el arma de asta en su mano izquierda y golpeando a Ichigo en la cara con un golpe oblicuo. Ichigo voló hacia atrás, con los ojos fuertemente cerrados, cuando la parte superior izquierda de su máscara se hizo añicos. Aterrizó en cuclillas, con una rodilla en el suelo. Mucho poder destructivo en sus armas, y más Reiatsu, pero sin mayor velocidad o habilidad defensiva. Sintió a Ikaku volando hacia él desde arriba, ambas armas apuntando hacia abajo, y agitó a Sangetsu con una mano con los ojos aún cerrados. Getsuga tenso. Ikaku alejó la explosión de energía con la pala, pero la trayectoria de su salto cambió lo suficiente como para aterrizar a una distancia considerable de Ichigo.
Hicieron una pausa, uno frente al otro, midiendo el daño a su oponente y a ellos mismos. Ichigo habló primero. Parece que tus espadas son frágiles. El último Getsuga había sacado un trozo de la pala que Ikaku usó para bloquearlo. La tuya también se ve un poco mordida. Y esa máscara tampoco es invulnerable. ¿Cuál es el límite de tiempo? Ichigo se pasó la mano izquierda por la cara y la máscara se reformó por completo. ¿Qué límite de tiempo? Cargaron el uno contra el otro, chocando repetidamente y empujándose unos a otros por los campos de entrenamiento. Ambos hombres empuñaban sus armas ridículamente sobredimensionadas sin esfuerzo aparente. Ichigo descubrió que Ikaku era tan rápido cuando usaba su Bankai como cuando solo luchaba con una espada y una vaina. No trató de atrapar las espadas con la suya otra vez, y en su lugar giró o desvió los golpes con su propia espada y tomó represalias cuando pudo. Pronto, ambos hombres estaban cubiertos con una docena de pequeños cortes, e Ichigo sabía que era mejor no dejar la presión de la pelea para que Ikaku pudiera curar el corte que emanaba sangre en su ojo izquierdo. En el fondo de su mente, reconoció fugazmente la ironía de sus posiciones actuales. Su máscara lo protegía de los cortes en la cara que lo habían atormentado en su primera pelea, e incluso si la sangre cubriera sus ojos, ya no podría obstaculizar. Su visión, sin embargo, cuando se le ocurrió la idea, alcanzó el límite de su capacidad para sentir el área a su alrededor, más de 20 minutos después de haber bloqueado su visión, y el mundo desapareció. Gruñó cuando Ikaku asestó la primera herida grave de la pelea, un corte cortante en el torso que rebotó en su caja torácica y siguió extendiendo su brazo derecho abierto hasta el hueso. Ichigo instantáneamente retrocedió a ciegas, pero lo que había funcionado con Soifon el día anterior en una sala de entrenamiento vacía ahora le fallaba. Tropezó con una roca, voló de cabeza para aterrizar en un montón sobre los campos de entrenamiento de Ikaku, y sus rodillas empezaron a gemir. Ikotsu Taio. Ichigo se giró hacia la voz en estado de shock y levantó su espada, todavía ciego, apenas a tiempo para protegerse de la embestida del cañón de hueso de babuino. Voló hacia atrás mientras Renji lanzaba su Bankai considerablemente acortado tras él. La cabeza de serpiente atrapó a Ichigo en el aire con un crujido audible. Su brazo izquierdo se partió por el impacto de los dos colmillos delanteros izquierdos, y el colmillo superior derecho atravesó el estómago de Ichigo. Sus piernas y su brazo derecho, aún con un agarre mortal sobre Sangetsu, apuntaban hacia la garganta de la serpiente. «No debiste haberme dicho que podía hacer eso», gritó Renji, claramente exhausto a pesar de los largos minutos de descanso que había tenido mientras esperaba la apertura. La serpiente todavía guarda rencor contra Sangetsu. El mono también. Nos mantienen unidos. ¿Qué demonios estás haciendo?, espetó Ikaku con furia. «Shut up. Esto no es una lucha por el orgullo», gruñó Renji. «El punto es golpearlo hasta que no pueda soportarlo más. ¿Crees que puedes manejar tu parte ahora? No sé si podrá mantener». Ikaku se interrumpió y se volvió hacia el centro de los campos de entrenamiento mientras Ichigo hablaba. Getsuga, tenso. La explosión de energía de la espada apuntando hacia la garganta de Io Sabimaru destrozó la mandíbula una vez más. Cuando la cabeza de serpiente se hizo añicos una vez más, el cráneo, las vértebras y el adolescente aún perforado entre los colmillos cayeron al suelo. Renji siseó ante el tirón de su poder, y finalmente dejó Bankai, completamente agotado. Se sentó en el afloramiento de roca más cercano para ver cómo terminaba la pelea. Ninguno de los dos cuestionó que continuaría. Ichigo estaba, después de todo, todavía consciente. Ichigo se puso de pie tambaleándose, apoyándose en su espada, mientras los colmillos dentro de él desaparecían. La explosión de energía había destrozado parte de su máscara, dejando al descubierto su barbilla y su boca. La sangre brotaba del agujero a través de su estómago y del corte en su brazo derecho y torso, y su brazo izquierdo colgaba a su costado, destrozado e inútil. Levantó su espada sin ayuda de nadie en una posición de guardia. ¿Crees que puedes ganar así, Ichigo? Ikaku levantó sus propias armas, considerablemente más astilladas que al comienzo de la pelea, pero todavía bastante funcionales. ¿Qué fue lo que dijo un tipo? Algo así como el otro tipo te dio una paliza y yo soy más fuerte que él. Estás muerto. Todavía es cierto. Y esa máscara tuya no va a durar mucho más. Si te queda algo, mejor sácalo ahora. Ichigo tosió una bocanada de sangre. Dije, eran Renji y Ikaku. ¿Qué límite de tiempo? Eran rivales amistosos, compañeros de entrenamiento, amigos. La máscara, no Itra. Se habían puesto de pie y se habrían enfrentado a todo el Seireite y por él. No son las cosas sobre esas peleas que deberías recordar.
Habían confiado en que él estaba haciendo lo correcto incluso si no entendían qué o por qué. Lo que deberías estar recordando. Lucharía junto a ellos. Moriría con ellos. Nunca se arrepentiría de un minuto de eso. Es que todas esas peleas, pero joder si iba a perder contra ellos. Sucedió hace meses. Él alcanzó. Tiró. Los aullidos de alegría de su eco resonaron dentro de su mente mientras su aura de batalla llameaba a su alrededor. Por primera vez invocó un poder que nunca había tocado conscientemente. El brazo destrozado a su lado se torció y se colocó en su lugar, curándose por completo. La sangre que goteaba por su torso y su brazo se detuvo y los cortes se sellaron suavemente sin dejar cicatriz. La risa del hueco se convirtió en un grito de frustración cuando Ichigo pasó su mano izquierda por su rostro, reparando su máscara una vez más. Ikaku y Renji miraron incrédulos mientras levantaba a Sangetsu una vez más, ambas manos en la empuñadura, la única evidencia de que había estado luchando contra ellos en todas las astillas en la hoja de su espada y la sangre seca en sus brazos y el Shinyakuso desgarrado. Eso es simplemente injusto. Renji estaba fuera de combate y lo sabía, pero se levantó de todos modos, con Sabimaru todavía en Shika y en su mano derecha. Regeneración de alta velocidad, ¿eh? Ikaku sonrió, levantando sus armas de asta una vez más. Si ganas esta pelea, te haré un favor y no le mencionaré eso a Taicho. Él nunca te dejaría en paz. ¿Qué quieres decir con sí? Ichigo lo miró a través del campo de entrenamiento por un momento congelado. A una señal invisible, dieron un paso rápido el uno hacia el otro para dar un paso final y se desvanecieron en el silencio en los extremos opuestos del claro desde donde habían comenzado. Ichigo gruñó, apoyándose en su espada con una mano a su costado. El corte había pasado entre sus caderas y la caja torácica. Bajo su mano, la herida sellada. Ikaku tropezó, ileso. Las empuñaduras de sus dos armas de asta permanecieron en sus manos cuando las hojas cayeron, cortando limpiamente debajo de las bases en un solo golpe, exactamente donde Ichigo había apuntado. Mierda, Ichigo disolvió su máscara y abrió los ojos a la luz del día por primera vez desde que habían comenzado. Gracias por la pelea. Hay una fuente termal en las rocas detrás de ti. El agua que contiene cura heridas menores. Ikaku suspiró, abandonó su banca y selló su lanza de nuevo en una katana. En el fondo de su mente, sintió a Osukimaru gruñir cuando el dragón se acurrucó y volvió a dormir. Eso es útil. ¿Vienes, Renji? Renji negó con la cabeza. No había atacado a Ichigo con nada más que su Bankai, y no tenía ningún rasguño desde que Ichigo giró su espada la única vez que golpeó a Renji directamente. Voy a volver a la sexta. Los veré a ambos esta noche. Ichigo. Tengo que hablar con el anciano. Voy a sacar la sangre en unos minutos. Ichigo levantó la mano a modo de despedida cuando Renji se elevó rápidamente en el aire en lugar de intentar subir la escalera que conducía a la entrada, a pesar de su agotamiento. Ikaku asintió y se dirigió en la dirección que Ichigo había indicado mientras Ichigo se sentaba en un afloramiento de roca conveniente. Ichigo abrió los ojos a un día soleado. Cuando vio que el puño blanco se dirigía a su rostro, dio un paso atrás, sus reflejos todavía cantando por el combate. Eso no va a funcionar dos veces. ¿Cuál es tu problema? Estúpido. Su problema, Ichigo, es que elegiste curarte a ti mismo en lugar de entrar en resurrección. Su espada estaba en su posición habitual en lo alto de un asta de bandera cercana. Elegir. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Ichigo espetó a la defensiva. Seguiste tu instinto. Eso es lo que significa ser un hueco. El adolescente pálido se había calmado después de su primer ataque, pero su espada aún estaba desenvuelta en su mano. Ichigo no estaba seguro de recordar que ya no podían hacerse daño con ellos. El niño continuó. Alcanzaste tu poder y luego no peleaste con él. Simplemente te curaste a ti mismo. Sin embargo, puedo curarme ahora, señaló Ichigo. Ese fue tu problema cuando nos separamos, ¿no? No habrá mucho que pueda lastimarnos de todos modos, y sanaremos cualquier daño que suframos. Y cuando estemos combinados no podremos usar nada más. Porque estás asustado. La palabra goteaba con todo el desdén que el hueco podía meter en sus tonos duplicados. No tengo miedo. Fue solo el primer intento. La regeneración instantánea hará que sea casi imposible intentar forzarte a un hueco completo. El tono del Zanpakuto era inexpresivo. Solo con la máscara puesta, te acercas al poder de un Bankai. La adición de la regeneración de alta velocidad significa que podrás sobrevivir el tiempo suficiente para sobrevivir a la mayoría de los lanzamientos finales de Shinigami y arrancar. En opinión de Ichigo, eso resolvió bastante el problema del hueco involuntario.
Sin embargo, fue lo suficientemente inteligente como para no decirlo. Podía imaginarse las conferencias sobre el instinto de lucha y la lucha con todas sus fuerzas que obtendría de ambos. Entonces, cuando esto termine, encontraré a Ulquiorra de nuevo o algo así. Incluso podría encontrarme. Probablemente querrá vengarse de Aizen. Esa es, una posible solución, estuvo de acuerdo Sangetsu no Osan neutralmente. Hasta entonces, intenta la meditación. Puede tener un efecto ahora que has usado conscientemente tus poderes huecos. Hará falta más que eso para despertar su instinto de lucha, se burló el hueco. Debido a esto, incluso una espada en el estómago no funcionará. Ichigo puso los ojos en blanco mientras se acomodaba en la posición de meditación una vez más. Excepto por el hecho de que no podía usar su banca y hasta que se había hueco, realmente no tenía ningún problema con eso. XXX. Después del almuerzo, Yoruichi se paró con Ichigo en la entrada de un laberinto blanco de pasillos intercalados con puertas periódicas. Le entregó a Ichigo un delgado círculo de metal. Toma. Un monitor típico basado en Kido, probablemente bastante parecido al que tiene Aizen en las noches. Asegúrate de que puedas reconocer su tacto. Una vez que estés dentro del alcance del hechizo, transmitirá tus movimientos a una placa idéntica. En una estación central. Soifon está en la nuestra en este momento. Después de que la encuentres, nos dirá dónde la cagaste. Ichigo tocó el plato, luego extendió sus sentidos de Reiatsu por el corredor más cercano. Los techos de los corredores. Hay 6 de ellos en este. Bien. Las limitaciones son que el niño no atraviesa las paredes y que son sensores de movimiento. Si hay movimiento dentro del rango del sensor, la estación de monitoreo generalmente cambia a la vista de ese círculo automáticamente. Sin embargo, ahí todavía no ha habido un sensor de movimiento que pueda detectar pasos de destello. Si puede moverse demasiado rápido para ver, puede moverse demasiado rápido para que los sensores lo detecten, siempre que no se detenga dentro del rango de 1. Retiró el monitor y lo empujó hacia la puerta. ¿Hay algún lugar seguro para detenerse? Ichigo extendió sus sentidos tanto como pudo a través del laberinto, encontrando la presión espiritual de Soifon cerca del centro. Ella estaba cumpliendo una doble función como juez y objetivo. Él estaría enfocándose en su Reiatsu en la práctica por seguir a Aizen. Averígualo tú mismo, niño, respondió el cambiaformas, sonriendo. Ichigo hizo una mueca y comenzó a dar pasos rápidos a través del laberinto, dando giros y vueltas que lo llevaron en la dirección general de la estación de monitoreo de Soifon. Se detuvo una vez dentro de una pequeña habitación sin ningún monitor que pudiera sentir, recuperando el aliento después de la secuencia de pasos cortos, antes de seguir adelante. Finalmente, llegó al centro. Soifon apenas levantó la vista mientras manipulaba el monitor para mostrar varios lugares donde Ichigo había sido captado por la cámara. Patético, Kurosaki. Te detienes demasiado tiempo entre pasos, particularmente cuando eliges direcciones. No lo dudes. Ve a una entrada diferente e inténtalo de nuevo. Ichigo suspiró y se apagó sin decir una palabra. Iba a ser una tarde larga. XXX. Cuando los tres abandonaron la maqueta de las noches, Yoruichi le indicó a Soifon que siguiera adelante y agarró la camisa de Ichigo antes de que pudiera alejarse. Espera un segundo. Tenemos que hablar. Ichigo la siguió mientras caminaba hacia el bosque y se sentó en el tocón de un árbol. ¿Qué pasa? Sabes que vi a tu padre anoche, ¿verdad? Sí. ¿Has pensado en lo que piensa tu familia sobre todo esto? Yoruichi ya se estaba arrepintiendo de haber iniciado la conversación, nunca había sido buena con las conversaciones de corazón a corazón. Sé que estar lejos de casa no puede ser genial, pero no lo será por mucho tiempo, respondió Ichigo, confundido. ¿Están bien? Sí, están bien, él solo está, maldita sea, no iba a llegar a ninguna parte así. Y Sin está bastante seguro de que nunca te habló de ser un Shinigami. Es así. Está bien, le dijo Ichigo. Si tuviera una buena razón, eventualmente me lo contará. Yoruichi parpadeó. Había esperado algo de irritación, no una tranquila aceptación. Está bien. Tal vez quieras hacérselo saber. El hecho de que ellos sepan todo lo que tienes que decir no significa que no debas decirlo de todos modos. No es solo tu padre. A tus hermanas les gustaría escuchar de ti también. Ichigo se encogió de hombros. Claro. Uno Ana-san probablemente me preste su teléfono celular. ¿Qué hora es en Karakura ahora? Tonterías. Ella sabía que esto era una mala idea.
Nadie estaba seguro de cómo se sentía Isin sobre el monitoreo, pero las chicas y Chad le dirían a Ichigo que estaba siendo espiado en el segundo en que se pusieran en contacto con él. El teléfono estaba destinado para el uso exclusivo de uno Ana. Dudo que puedas quitárselo. Pero mañana por la mañana regresaré a lo de Kisuke para recoger algunas cosas que ha hecho para estas simulaciones. Puedo tomar cualquier mensaje. ¿Tienes, o cualquier recuerdo que quieras compartir? Ichigo se congeló de repente. ¿A través del Senkaimon? ¿De qué otra forma? Ten cuidado. Inoue fue secuestrada cuando regresaba al mundo de los vivos desde la Sociedad de Almas. No están seguros. ¿Cómo demonios lo había olvidado? Los ojos dorados de Yoruichi se entrecerraron. Me pregunto cómo se las arreglan para eso. Se lo haré saber a las personas adecuadas, pero me daría pena cualquiera que intentara secuestrarme. Mientras pensaba más en ello, Ichigo no pudo evitar estar de acuerdo. Prepararé algo para las chicas antes de que te vayas. Si tienes algún recuerdo de Isin actuando como un adulto responsable, inclúyelo también, sugirió Yoruichi. Eso será más difícil. Intentarlo de todos modos. Ella se alejó rápidamente. Ichigo suspiró, sacando el proyector de memoria y encendiéndolo para grabar. Como si alguna vez hubiera actuado como un adulto responsable. Sin nadie alrededor para hacer preguntas o narrar, simplemente dejó que los recuerdos fluyeran. Gritos de alegría de bienvenida cuando entró en la casa por primera vez en un mes, agradecido de estar en casa a pesar de sus heridas. Quiero saber por qué Ichiniri está sufriendo. Entraron sigilosamente en su habitación mientras él entraba y salía de la conciencia y cenaba junto a su cama, y Karin trató de animar a Yusu con una historia sobre una victoria reciente en un partido de fútbol y el niño que había jugado con ella, de pelo blanco y ojos verdes. Para cumplir una promesa, recordó un espectáculo de fuegos artificiales que nunca había visto igual en el mundo de los vivos. ¿Cuál es la ocasión? El nacimiento de un niño y dos niñas gemelas en la familia Shiba. Será mejor que estés allí, Shinigami. Le enviaré el recuerdo a mis hermanas. Finalmente, volvió su mente a las partes de la pelea con Aizen que no le había mostrado al Shinigami. Piensa detenidamente por qué Aizen fue a la ciudad de Karakura dentro de la Sociedad de Almas. Si no vas, no solo las personas que quieres proteger, sino todos en Karakura morirán a manos de él. Papá, abre el Senkaimon. El mayor lo miró con recelo. No necesito que me digas que haga eso. La instrucción para Jinsen y el ataque final de su espada. En un lugar como este podré enseñarte. ¿Enseñarme qué? El Getsuga tenso final. Y, como último recuerdo, el que había llegado primero. No me estás confundiendo con nadie más. No importa cuánto mires. Eso parece. Sé que probablemente tengas 1.000.000 de preguntas. Las pondremos todas juntas y, no tengo nada que preguntar. Si no me lo dijiste hasta ahora, probablemente tenías una razón. Y ese es tu problema. No sé cómo preguntar sobre eso. No sé una buena manera de preguntar sin pisotear y avergonzar tus sentimientos. Es por eso que esperaré. Hasta que sientas que quieres decírmelo. Hasta que sientas que está bien decírmelo. Hasta entonces, no necesitas a Más de 2 horas después de que ella lo dejó, encontró a Yoruichi y le puso el disco en la mano. Mientras se alejaba, gritó por encima del hombro. Dile que sigue siendo verdad. Al día siguiente, Isin y sus hijas verían la transmisión. Por acuerdo general, ninguno de los demás ocupantes del almacén estaría presente. Y las chicas veían a su padre alejarse, con los ojos brillantes, por una vez en completo silencio. Papi. No está mal, viejo. No duró. Masaki. Nuestro hijo no me odia. Soy un buen padre. Estúpido. XXX. Rukia levantó la vista de su cena cuando el ruido en el comedor del 13º se calmó significativamente. Al ver el cabello anaranjado familiar, levantó una mano para que Ichigo pudiera verla más allá de los hombros del grupo de shinigamis que la rodeaban. La charla se reanudó cuando cruzó la habitación hacia ella, y Rukia entrecerró los ojos ante varios grupos de mujeres que lo miraban y susurraban detrás de sus manos. El calendario había salido a la venta al comienzo del día y, con la publicidad gratuita de los rumores que aún se intercambiaba entre las divisiones, las casas nobles y la academia, la primera tirada pequeña se había agotado antes del almuerzo. Matsumoto había convencido a Isagi Shunei de que usara las prensas en la novena para imprimir una segunda tirada rápida, que se movía de los estantes con la misma rapidez. Si se quedaban en el comedor, sería cuestión de tiempo que algún idiota viniera a pedirles un autógrafo.
Rukia terminó el último bocado de su comida y lo encontró a mitad de camino. Intercambiaron saludos cuando ella llevó su vajilla al frente de la sala y ya había recorrido la mitad del pasillo antes de preguntarle por qué había venido. La reunión en una hora será principalmente sobre unos niños que estabas cuidando en el Rukongai hace mucho tiempo, respondió Ichigo. Pensé que debería informarte sobre ellos antes que nadie. Rukia frunció el ceño. Todos con los que corrí en el 78 están muertos, excepto Renji. Vinimos juntos a la academia. Ichigo hizo una mueca. Sí, los niños también están muertos. Ese era el problema. Se fusionaron con un hueco que poseía a las personas y les robaba los recuerdos, así que los olvidaste. Los niños no se olvidaron de ti y regresaron. Tú había prometido darles nombres. Rukia ahora estaba aún más confundida. Quizás si empezaras desde el principio. Miró a su alrededor, tratando de pensar en un lugar donde pudieran tener algo de privacidad sin tener que ir hasta la mansión Kuchiki. Ukitake Taicho puede permitirnos usar su jardín. El capitán todavía se estaba poniendo al día con el trabajo del día anterior y no había salido de su oficina. Al escuchar la solicitud de Rukia, les dio permiso para usarlo y luego agregó. También pueden unirse a nosotros en la reunión, si lo desean. Disculpa, Taicho. Rukia no estaba segura de ser bienvenida en una reunión de capitanes y vicecapitanes. Kenpachi Taicho ha estado incluyendo a sus hombres y ha sentado un precedente, explicó Ukitake. Kiyone y Sentaro también se unirán a mí, y he invitado al tercer asiento del quinto. Con la traición de Aizen Jinamori aún inconsciente, me temo que se han quedado fuera del circuito. Su moral ha sido terrible. Rukia se inclinó. Muchas gracias, Taicho. Ella e Ichigo fueron al jardín, y él se apoyó contra un árbol al lado del pequeño estanque Koi mientras ella se sentaba en la orilla. Ichigo decidió mostrar principalmente las cosas más personales, en lugar de lo que estaba a punto de mostrar en la reunión. Se quedó inmóvil ante la imagen proyectada, de una ladera familiar donde yacían enterrados demasiados amigos. Su doble, vestida con un kimono en lugar de un uniforme, estaba de pie detrás de un joven de cabello oscuro que empuñaba una guadaña y junto a una chica rubia pálida con llamativos ojos verdes. Mientras la imagen de Ichigo, con un pequeño león de peluche sentado en su hombro, exigía respuestas de los dos extraños, Rukia se adelantó para confrontarlos. ¿Quién diablos eres tú? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué hay de mí? Me recuerdas, ¿verdad, Nee-san? El león gimió. Silencio, extraña criatura. Qué extraño que me olvide de Kon. ¿Solo Kon? Eres completamente olvidable, respondió ella con altivez. Palo de golf. Ichigo dejó que las imágenes continuaran mientras el doble de Rukia repentinamente agarraba su cabeza y se acurrucaba de dolor. El joven atacó a Ichigo mientras la niña transportaba a su hermana sustituta, e Ichigo terminó la proyección. ¿Los recuerdas? No. Al ver sus rostros, siento que debería hacerlo, pero nada más. Para Renji, tomó un tiempo. Podría llegar si regresas a donde el hueco los atacó a los tres. Ichigo saltó hacia adelante a la confrontación entre los niños e Ichigo. El agarre de Rukia en su uniforme se intensificó al ver a los tres fusionarse y atacar a Ichigo mientras evitaba devolverles el golpe. Su pálido doble mostró más velocidad y poder de lo que jamás había esperado ejercer. Mientras la imagen de Ichigo esquivaba y bloqueaba, no pudo evitar recordar la primera vez que lo había visto, cuando torpemente intentó atacar a un hueco con un bate de béisbol. Ese hombre, debemos cosechar los recuerdos de ese hombre. Entonces nadie podrá recordar más a Rukia. Eso es todo. Entonces seremos los únicos que le importen a Rukia. Ambas voces provenían del mismo ser. Locos. Sus ojos se abrieron cuando su hermano apareció justo a tiempo para salvar el cuello de Ichigo de la guadaña. Byakuya. Si lo que dijiste era cierto, entonces debería ser yo quien termine esto. Nii-sama. Rukia inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Es un hombre honorable. Ambos están locos, le informó Ichigo. La escena continuó a su alrededor cuando Ichigo le pidió al capitán del sexto que le permitiera hacer un último intento. Rukia se congeló en su acto final, su mano se elevó involuntariamente hacia su pecho, mientras frente a ella, el daito negro de Ichigo atravesaba limpiamente el corazón de su doble. El entorno volvió al pacífico estanque Koi cuando ambos recordaron un hueco en una noche oscura, la súplica de su hermana menor, un último intento desesperado por salvarles la vida a todos. Finalmente, Rukia habló. Nunca hubo una deuda. Te hice un flaco favor.
Destruí cualquier posibilidad que tuvieras de una existencia normal para siempre. Ichigo resopló, pensando en técnicas finales y un camino no transitado. Confía en mí, podría volver a la vida normal si quisiera. No creo que me guste mucho. No estoy seguro de poder disfrutar de tener paz hasta que muera. Podrías haberlo hecho, una vez. Rukia suspiró. ¿Qué pasó con los niños? Ichigo levantó el proyector una vez más, y vieron el último adiós. Recordé sus nombres. Ustedes son Omura y Shizuku. Ambos brillan intensamente, juntos. Mientras la imagen de Rukia gritaba en el cielo sobre sus cadáveres, Ichigo terminó la proyección. Rukia se sentó en silencio, tratando de recordar a dos niños a los que obviamente había amado. Finalmente, ella negó con la cabeza. Nada. Vendrá. Ichigo miró hacia la puerta corrediza de las habitaciones de Ukitake. Parece que está listo para irse. ¿Sigues viniendo? No me atrevería a perdérmela. Antes de que se unieran a su capitán, hizo una pausa. Tus primos me enseñaron que algunas deudas solo se pueden pagar hacia adelante. Si no puedes aceptar que no necesito pagar, recuerda que las acciones que tomes son mi responsabilidad y vive bien tu vida. Eso fue casi profundo, enano. Es la acumulación de mi experiencia mucho mayor, cretino. La conversación tomó caminos bien transitados mientras cruzaban el puente para unirse al Shinigami que esperaba. XXX. En la primera división, Ichigo abrió la reunión dando un breve resumen del desastre de la explosión en el Instituto de Investigación y Desarrollo y la pérdida de memoria de Mayuri y Rukia. El problema era un par de huecos extraños que solían ser niños que Rukia cuidaba cuando estaba en el Rukongai. Borraron los recuerdos de Mayuri, pero él tiene una copia de sus recuerdos en un cerebro artificial para que todos los demás puedan recordarlo. Mayuri olió las miradas incrédulas que estaba recibiendo del resto de la habitación. Como acababa de demostrar Kurosaki, era una precaución perfectamente razonable. Sin embargo, como no podía recordar nada, se volvió loco y destruyó su laboratorio. Liberó una especie de lodo extraño de partículas de espíritu vivo que enterró una tercera parte de la ciudad. La imagen mostraba a Ichigo de pie con Isagi y un grupo de Shinigami del noveno mientras criaturas gigantes parecidas a gusanos que se levantaban del cieno blanco que avanzaba los atacaban. Yamamoto decidió que era necesaria una auditoría de los experimentos actuales en el RI. Rukia no tenía sus recuerdos almacenados ni nada, así que se olvidó de todos y todos olvidaron que ella existía. Excepto por Mijikon, por alguna extraña razón. La recordé después de unas horas, y fui a casa de Getaboshi para averiguar qué estaba pasando. Él tampoco la recordaba, pero tenía sus registros. Todas las cosas físicas todavía estaban allí. Esa es una de las razones por las que Byakuya comenzó a creerme, ya que ella todavía estaba registrada como parte de la familia Kuchiki. Veo que tengo su nombre aquí, murmuró el comerciante. ¿Ves? Pero lo siento, realmente no la recuerdo. Eso es desafortunado para Kuchiki, Kurosaki, pero los recuerdos sobre un oficial derribado no son críticos para el Seireitei. Necesitamos saber cómo evitar que las partículas espirituales se propaguen si la explosión vuelve a ocurrir, dijo fríamente Soifon. Que yo te diga cómo no ayudará, ese es el problema. Si esto sucede de nuevo, no recordarás que te dije cómo. No solo la olvidaste. Olvidaste todo en lo que ella había estado involucrada. Ella me hizo Shinigami, así que nadie me conocía. Su entorno se convirtió en una calle del Seireitei, y Komamura parpadeó para verse a sí mismo saltar frente a la imagen de Kurosaki. No te vas a escapar. Un grupo de Shinigami liderado por Renji y Isagi corrió desde la calle al fondo de la habitación, y el Ichigo proyectado decidió retirarse en lugar de luchar contra ellos. La imagen de Komamura entró en Bankai, y su enorme samurái golpeó al chico en el aire. Komamura hizo una mueca al notar que los ataques de su imagen estaban causando un daño considerable al ya maltratado Seireitei. La pelea continuó hasta que el chico vestido de negro lanzó una andanada de guadañas de energía a la figura que lo golpeaba. Mientras el gigante caía, su golpe final tomó la imagen de Ichigo desprevenida, y ambos cayeron en picado. Renji se entrenó para alcanzar la liberación final para salvarla, así que olvidó que había llegado allí. Los ojos de Kuchiki Byakuya se entrecerraron cuando el entorno se convirtió en una noche oscura en un jardín muy familiar. Bankai. La noche estalló en viento y luz azul. ¿Qué te detiene, Renji? Maldita sea. ¿No vas a usar tu Bankai? ¿Yo, usar Bankai? El vicecapitán atacó repetidamente en el primer lanzamiento y fue rechazado sin esfuerzo cuando su oponente le exigió que recordara de lo que era capaz.
Mientras se alejaba volando por última vez, el hombre de negro se volvió hacia el dueño de la mansión. Scatter se pararon uno frente al otro por un momento congelado. No había miedo en los ojos de ninguno de los dos. Isana era de Inusuri en el sur de Rukongai, distrito 78. Gracias. El entorno se volvió borroso a su alrededor mientras se alejaba. En lugar de volver a hablar, Ichigo cambió el entorno a una escena que la mayoría de las personas presentes ya habían visto. Oh, sí, Kuchiki Rukia. Cuando te descubrieron en el mundo de los vivos, lo primero que hice fue eliminar a los 46 centrales. Su deserción sucedió porque se suponía que Rukia sería ejecutada, así que olvidaste que estabas en guerra. ¿Y no nos dimos cuenta de que nos faltaban 3 capitanes? Itsugaya preguntó con escepticismo. Kenpachi había tratado de detener a Mayuri y quedó atrapado bajo su lodo. Hasta donde yo sé, pensaste que les había pasado lo mismo a los otros 3. ¿Hizo Aizen algún movimiento durante este periodo? El enfoque de Yamamoto estaba en la mayor amenaza, la de un ataque potencial mientras no sabían si Aizen encontraba a los niños huecos y los usaba temprano. No. No sé qué recordaba, o cuando recuperó sus recuerdos. Puede que no haya recordado que tenía el Ogyoku de Urahara. ¿La distancia tuvo un efecto en la pérdida de memoria? Mayuri preguntó con curiosidad. Ya estaba planeando ocultar ciertos experimentos de la auditoría que inevitablemente seguiría a estas revelaciones. No estoy seguro. Urahara-san no la recordaba, pero a excepción de la cosa con el Ogyoku, podría no haber tenido una razón para hacerlo. Recordé que era un Shinigami, no pensé que nada fuera extraño que Kon estuviera cerca. Simplemente no recordaba cómo me convertí en uno hasta que me quedé dormido y comencé a soñar. Posiblemente la distancia, posiblemente el efecto de Kuchiki en tu vida, posiblemente alguna combinación. Mayuri comenzó a especular sobre formas de probar los efectos de los huecos si fueran capturados mientras Ichigo continuaba la proyección en la misma colina que le había mostrado a Rukia antes, comenzando con el ataque del chico que empuña una guadaña contra él. Continuó hasta que desaparecieron para darle al Shinigami que observaba una idea de las capacidades y el estilo de lucha de los niños huecos. El día siguió apestando. La escena cambió a imágenes de Itsugaya, Ikaku y Yumichika mirándolo desde un grupo de rocas mientras un escuadrón de Shinigami rodeaba a Ichigo y su imagen. Itsugaya dio un paso ligeramente hacia la izquierda para no estar de pie dentro de la imagen del líder del escuadrón, a quien reconoció como su octavo asiento. No escaparás esta vez. Te llevaremos adentro, Ryoka. No intentes resistirte. Cuando comenzó el breve intercambio con Ikaku, Itsugaya se frotó la frente y preguntó. ¿Alguna vez se te ocurrió simplemente rendirte y explicar lo que estaba pasando, Kurosaki? Ichigo se rascó la cabeza. No. ¿Por qué? ¿Crees que habrías escuchado? Los observadores observaron con resignación, y, en el caso de Toshiro, con considerable satisfacción, cómo la imagen del capitán más joven se hizo cargo de la pelea y golpeó a su oponente con un kido vinculante de alto nivel. Ichigo estaba de pie dentro del árbol al que estaba atada su imagen, y no podía ver la intercepción de Renji del ataque de hielo de Itsugaya. Molesto, saltó hacia adelante unos minutos. Las imágenes de Yamamoto y sus 2 alumnos observaron impasibles cómo Soifon ordenaba a Lon Mitsukido que se acercara, y los verdaderos observadores levantaron la vista en estado de shock cuando fueron interceptados por la luz roja de Benime. ¿Cuánto tiempo sin verte, capitán comandante? ¿Cómo te las arreglaste para volver? Oh, siempre he sabido cómo. Y hubiera sido bueno si eso hubiera permanecido en secreto, comentó Yoruichi secamente desde el fondo de la habitación. Ichigo se encogió de hombros a modo de disculpa. Urahara-san les hizo saber lo que estaba pasando mientras Renji y yo perseguíamos a Rukia. Renji comenzó a recuperar sus recuerdos de Rukia cuando estábamos en el Rukongai. Entorno familiar, murmuró Mayuri, agregando la información a sus notas mentales, que estaría haciendo una copia de seguridad esta noche tan pronto como fuera a su laboratorio. ¿Te estaba defendiendo a pesar de que no te recordaba? Preguntó Renji, desconcertado. Lo recordaste en tu interior. Y creo que le hablaste a tu espada. Cuando las cosas comenzaron a explotar, pudiste entrar en Bankai. La escena cambió a una de Ichigo y Renji montados en la serpiente gigante mientras secciones del Seireitei caían a su alrededor. Seguimos la cinta espiritual de Rukia hasta donde los niños la habían llevado. Todos los que estaban familiarizados con el vicecapitán de la sexta, incluido el propio Renji, concluyeron que el nosotros se refería únicamente a Ichigo.
Encontrar una cinta espiritual en particular, particularmente en el entorno de Alto Reiryoku del Seireitei, era una técnica avanzada para la que Renji nunca había mostrado mucha aptitud. La escena cambió a la fusión de los niños con su hermana mayor sustituta y la activación posterior de Dark Rukia del mecanismo en el laboratorio de Mayuri que liberó las partículas espirituales que habían invadido Seireitei. Ichigo dejó que la pelea continuara una vez más, y vieron cómo la imagen de Ichigo bailaba alrededor de la guadaña a la velocidad del rayo sin tomar represalias, gritándole a Rukia que tomara el control. Cuando su imagen disparó un kido vinculante de alto nivel, Kuchiki Byakuya notó la diminuta expresión en su propio rostro cuando vio por primera vez a la hermana pequeña que no podía recordar, y se dio cuenta de que estaba comparando su apariencia una vez más con la de su difunta esposa. Cuando el noble ilusorio se acercó para cumplir con su deber final como cabeza de la familia Kuchiki, intervino el chico detrás de él. Ella sacrificó su propia vida para proteger la mía y la de mi familia. Arriesgó todo por mí. Me niego a rendirme. Haz lo que quieras. Byakuya suspiró levemente. Negándose a atacarlo en su jardín, permitiéndole interferir en su deber final, aparentemente, no había encontrado al chico tan irritante cuando no podía recordar su primera serie de reuniones. Por primera vez en esa pelea, la imagen de Ichigo tomó represalias, y el pase final terminó con la espada de Ichigo atravesando el corazón de Dark Rukia, acompañado por los gritos ahogados de la mitad de la habitación. Los gritos del hueco que originalmente había poseído a los niños resonaron en los oídos del observador mientras el entorno alrededor de las imágenes explotaba. «¿Estás loco?», comenzó Renji, indignado, antes de ser interrumpido por su capitán. «Silencio, Renji. Si él hubiera fallado, ambos habrían muerto. Pagó su deuda». Las imágenes que siguieron mostraron a Byakuya y Renji destruyendo el edificio con el mecanismo fuera de control que cubría el Seireitei. Urahara llegó cuando Rukia corrió hacia donde estaban sus antiguos cargos. Pero cuando volví en mí, ambos se habían ido, y luego me olvidé, eso es probablemente porque el hueco cosechó tus recuerdos. El ex capitán de la duodécima se le acercó por un lado. Y además, estos dos tienen una habilidad especial que les permite teletransportarse. Creo que colocaron el hueco dentro de ellos justo antes de morir para poder protegerte. Cuando el hueco se dio cuenta de que accidentalmente había poseído a un par de niños muertos, probablemente entró en pánico y corrió de regreso a Hueco Mundo. Pero mientras estaban allí, tomaron el control del hueco y luego regresaron debido a su fuerte deseo de volver a verte. Ichigo terminó la proyección ahí. Una vez que recuperó sus recuerdos, Mayuri sabía cómo disolver las cosas, por lo que sacaste a las personas atrapadas de debajo de la suciedad con bastante rapidez. En realidad, no hubo demasiadas muertes, pero creo que la mayoría de la gente dio su parte de la limpieza a la cuarta. ¿Cuáles eran sus nombres?, preguntó Isane en voz baja. En lugar de responder, Ichigo miró hacia donde estaba Rukia detrás de su capitán. La niña era Omura. El niño era Shizuku. La voz de Rukia era tan baja como la de Isane, pero aún era claramente audible en toda la habitación. Todavía no puedo recordarlos. Con el tiempo, espero que eso cambie. Bueno, esto es bastante simple de prevenir, anunció Mayuri. También haré un duplicado del cerebro de la niña, para que nadie la olvide cuando venga. Los atraparán fácilmente. La habitación quedó en completo silencio. Ishida, que observaba desde el fondo de la sala, sacó uno de sus alfileres de forma experimental y escuchó cómo caía al suelo. Rukia estaba visiblemente asqueada por la sugerencia, y el silencio finalmente fue roto por el movimiento del metal contra la madera cuando las manos de Byakuya y Yukitake cayeron sobre las empuñaduras de sus espadas. Agradecemos su disposición a contribuir, Kurotsuchi Taicho, gruñó Yamamoto, pero primero exploraremos alternativas menos extremas. Se puede poner una trampa el día apropiado. Una proposición tonta. Mayuri nunca había sido alguien que se preocupara por la lesa majestad. La línea de tiempo ha sido cambiada, y los efectos se sentirán en Hueco Mundo mucho antes del tiempo en que habrían venido aquí. Debido a que esos niños murieron hace un siglo, la secuencia de eventos ha comenzado, pero no hay garantía de que lleguen en el mismo día, o incluso en el mismo año. Es una operación simple, y las actualizaciones periódicas asegurarán que se pierda muy poca información. Sería más prudente eliminar la máquina que causó el daño, dijo fríamente Byakuya. Si el Seireitei no hubiera sido enterrado bajo partículas espirituales, la intrusión de un guerrero desconocido no habría causado la alarma que causó. Hay una docena de cosas que podrían haber usado, espetó Mayuri. Agradece que el que eligieron fue relativamente no fatal.
Yamamoto decidió hacer de esa auditoría una prioridad. Sin embargo, esa máquina en particular será eliminada y se colocará una trampa. Kurosaki, cuando regreses de Hueco Mundo, te proporcionaré una carta de presentación. Si la trampa falla, me informará en qué parte de los registros busca la información que nos has mostrado, y te dará la autoridad para pedir ayuda para casarlos. Ichigo parpadeó, levemente sorprendido de que le estuvieran dando tanto poder oficial, incluso bajo las limitadas circunstancias. Ok. Despedido. Ichigo había aprendido por experiencias pasadas que la orden no lo incluía a él, y se despidió de sus amigos mientras salían. Justo antes de la puerta de la primera división, después de que la multitud se dividiera en pequeños grupos que murmuraban en voz baja a la luz de las antorchas mientras se preparaban para viajar de regreso a sus respectivas divisiones y hogares, Soifon llamó a Ishida y Orihime. Unohana e Isane también se detuvieron para esperarlos. Sí, Soifon-san. Orihime le preguntó cortésmente. El alma artificial inusualmente afable que Kurosaki llamó con. La del león de peluche. ¿Lo has visto usarla antes? Ante sus palabras, la noche se volvió lo suficientemente tranquila como para escuchar el canto de los grillos. Rukia, caminando con su hermano y Renji directamente delante de ellos, se congeló. Byakuya giró la cabeza ligeramente hacia atrás para mirar con calma la escena. Ukitake y Kyoraku, que habían estado charlando en voz baja mientras sus subordinados los seguían, se dieron la vuelta por completo. Detrás del grupo del cuarto, Itsugaya entrecerró los ojos cuando Jin y Matsumoto también se detuvieron para escuchar. Sí, lo usó cuando Ishida se detuvo antes de que las palabras rompí el sebo hueco salieran de sus labios. Si ellos no iban a mencionar eso, él tampoco. El menos grande atacó Karakura hace unas semanas. Es probable que sea el que actualmente habita su cuerpo, entonces. La pregunta no hizo nada para aliviar la tensión que de repente impregnó el aire de la noche. Orihime miró a su alrededor. ¿Hay algo mal? Trenes de pensamientos similares corrían por las mentes de los observadores que habían reconocido lo que significaba la personalidad no estándar de Kon. Se había ordenado que las almas modificadas fueran eliminadas. Sería una tontería por parte de Kurosaki enfrentarse a un ejército por un pedazo de Soul Candy que claramente consideraba molesto. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a apostar que no lo haría, y Soifon era tan famosa por su obediencia a las reglas como Kurosaki Ichigo se estaba volviendo por su falta de ellas. Simplemente me sorprendió el cambio de personalidad, respondió Soifon, con una sonrisa afilada en su rostro. Estaba claramente en su mejor comportamiento cuando lo recuperamos de la casa de Kurosaki. Soifon Taicho Rukia se atrevió a murmurar, retrocediendo con una mano ligeramente extendida. Soifon la interrumpió con una mirada desdeñosa y volvió su atención a los humanos. Mantener un Hikon en un animal de peluche es excéntrico, pero no ilegal. Todo lo que mostró Kurosaki, y la palabra fue dicha con seco desdén, hacer esta noche estaba dentro de las capacidades físicas de cualquier alma artificial. ¿Hay alguna razón por la que no lo sería? Ishida preguntó por sí mismo y por Orihime, cada vez más desconcertado por el segundo. No. Ninguno en absoluto. Soifon pasó junto a ellos, su confundido teniente la seguía. Dígale a Kurosaki que lo mantenga así. Los diversos grupos se relajaron, agradecidos de que el diminuto capitán se hubiera inclinado lo suficiente como para permitir que una situación de no preguntes, no digas cayera en su lugar. Ishida se giró hacia Unohana mientras continuaban hacia la puerta. ¿Qué fue eso? ¿Pasa algo malo con el león de Kurosaki? No he observado nada inusual, Ishida-san, respondió Unohana serenamente. Estoy bastante seguro de que ninguno de los otros capitanes lo ha hecho. Tal vez sería mejor hacerle esas preguntas a Kurosaki-san en privado. Ishida se ajustó las gafas, intrigado. Ya veo. XXX. De vuelta al interior de la primera división, Ichigo se enfrentó al anciano en la mitad de la sala de reuniones. ¿Vas a decirme que yo también debería haberme entregado, abuelo? No estabas atacando a ninguno de los hombres que intentaban detenerte. ¿Qué inició inicialmente el conflicto? Ichigo mostró su uso del poder combinado de su máscara y Bankai para intentar luchar contra el gusano de lodo. Se partió por la mitad donde lo cortó y se separó a su alrededor, pero luego siguió en dirección a la puerta sur cuando los hombres del noveno rodearon la forma enmascarada de Ichigo. Ustedes lo habían visto antes. No sabía que la máscara haría que Isagi-san enloqueciera, explicó Ichigo. Si ya sabíamos que eras parcialmente un hueco, entregarte podría haber empeorado la situación. Yamamoto suspiró. Si estos eventos vuelven a ocurrir, sería prudente usar solo tu Bankai. Por supuesto.
Si pudiera para cuando esto llegara, ¿crees que escucharás tu carta? No, respondió el anciano. No lo haré. La escritura a mano puede ser falsificada, los registros pueden ser plantados, incluso el sello que pondré en la carta podría haber sido robado. El escrito que te daré te permitirá pedir cualquier ayuda que desees del Gote y 3 ellas que se te conceda. Será una autoridad por la que muchos matarían. Sería una prueba del juicio de Kurosaki más que cualquier otra cosa. Tanto poder sobre los demás probablemente no era necesario. Ver el uso que le da el chico, sin embargo, lo sería. No lo necesitaré, Hiri-san. Solo dite a ti mismo que no me persigas. Lo tendrás de todos modos. Es mejor planear lo inesperado. Se quedó en silencio durante un largo momento, pensando en los siglos. Miró las motas blancas que rodeaban la piedra en la mano de Ichigo, y decidió borrar personalmente toda la conversación del registro. Yamamoto Kasumi. ¿Eh? Preguntó Ichigo confundido. Una contraseña que yo creería. Recuerda el nombre. Cierto. Yamamoto Kasumi. Ichigo sabía que apestaba recordando nombres, pero Kasumi era tan común que no pensó que sería un problema. Dudó, pero finalmente cedió a su curiosidad. ¿Quién era ella? Una buena mujer. Vivió una vida plena y murió mientras dormía, sin que la historia lo notara. Nadie más vivo ahora la recuerda. El gruñido ronco de Yamamoto fue más silencioso de lo que Ichigo jamás había escuchado. El adolescente incómodamente captó la indirecta y no volvió a preguntar. Le entregó el registro de la noche y salió de la habitación murmurando adiós, dándose cuenta por primera vez de que sentía lástima por el hombre más poderoso de la sociedad de almas. Ichigo tenía a su familia y a los amigos con los que había crecido. Madre, hermana, esposa, hija, quien había sido la mujer no importaba. El anciano probablemente tenía una docena de nombres que podría haber usado. Detrás de él, Yamamoto caminó la corta distancia hasta su oficina y comenzó a escribir el primer borrador de la carta que habían estado discutiendo. Su cepillo se detuvo cuando se dio cuenta de una presencia frente a él, una que se había vuelto familiar en los 2 días que habían esperado a que Kurosaki despertara después de la traición. Tu portador te da mucha libertad. Necesita ojos en los que pueda confiar. ¿Lo hace? ¿Y sabe que estás aquí esta noche, Sangetsu? La espada de Ichigo sonrió levemente. No. He venido con una proposición para ti.